¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Vamos a dar una vuelta por el Santiago Bernabéu, aquí unas imágenes de la zona del fondo norte, pero sobre todo nos vamos a centrar en el interior, en la zona del lateral este, que es la parte del estadio que más trabajo está concentrando en estos momentos, y bueno, así de esta manera seguimos viendo la evolución que se va produciendo en el interior de las galerías del Santiago Bernabéu. Como podéis ver, imágenes de este pasado sábado, por desgracia, partido que terminó con un resultado terrible, vergonzoso, tras una nefasta segunda parte contra el Fútbol Club Barcelona. Pero bueno, en este vídeo nos vamos a centrar en los avances que se van produciendo en el interior del Bernabéu. Aquí estáis viendo ya galerías del lateral este. Fijaos los paneles que están colocando en esta parte de aquí. Están las guías metálicas en los muros, y parece ser que ya están empezando con el panelado de estas partes, de estos muros en la zona del lateral este. Como podéis ver, marcas, numeraciones en toda esta zona, y a lo largo de las próximas semanas seguro que vamos viendo pues una evolución y un cambio considerable en esta parte del lateral este. Nos vamos a subir hacia niveles superiores con las escaleras mecánicas, que estáis viendo la parte interior del nuevo edificio del lateral este, toda esa zona que estáis viendo ahí arriba, que seguimos viendo la estructura al descubierto, no os preocupéis, ¿vale? Porque todo eso va a terminar quedando oculto, igual que toda esta zona de aquí que se encuentra en obras. De hecho, si retrocedéis unos segundos vais a ver cómo también la parte inferior de las escaleras mecánicas, en la zona donde apoyan, estaban colocando unos paneles de pladur. Estamos viendo toda esta zona, este enorme espacio abierto. Vamos a ver también cómo van evolucionando los trabajos para temas de iluminación de la piel envolvente. Ya hace tiempo vimos esas pruebas en la fachada del lateral este. Aquí estáis viendo todo este espacio muy abierto en la zona de Padre Damián, y ahora continuaremos nuestro recorrido hacia niveles superiores para ir viendo, pues bueno, cómo están avanzando esos trabajos en las galerías del lateral este, que hace poco, bueno, ya nos dejaron bastante sorprendido con acabados finales y con una zona interactiva dedicada al Tour del Bernabéu, que tiene pinta de que pronto abrirá sus puertas. Seguimos avanzando por el interior del estadio. Fijaos lo abiertos que están todos estos espacios. Aquí sí que vamos viendo ya el acabado final, creo, en el suelo. Esto ya lo hemos visto en otras zonas del estadio. Aquí todavía seguimos teniendo zona de acopio de materiales, tapado con estas vallas y esa lona blanca, y ahora seguiremos avanzando por las galerías del lateral este, que, pues bueno, como podéis ver, están más avanzadas que las del fondo sur, que ya vimos en vídeos anteriores. Vamos a seguir metiéndonos por aquí, zona de baños, tenemos las zonas de barras de restauración abiertas un poquito al fondo. Nos vamos a asomar por uno de los vomitorios para que veáis el estadio. Esto es como una hora y cuarto antes de que comenzase el partido. Ahí estamos viendo todas las cartulinas del mosaico. Luego, por cierto, veremos animación novedosa que hubo en el videomarcador 360 grados del Santiago Bernabéu. Ahí estáis viendo la animación del dragón. Y ahora nos vamos a meter hacia el interior de las galerías otra vez para ir recorriendo todo el estadio. De esta zona ya hemos hablado también en numerosas ocasiones. Yo espero, como hemos visto ya en zonas del fondo norte, que toda esta parte de las instalaciones que estáis viendo en los techos, las bandejas, las tuberías, los sistemas de iluminación, todo eso terminará cambiándose por algo más integrado y que terminará dejando las instalaciones ocultas, ¿vale? Con esos falsos techos de lamas que sí que se han ido colocando ya hace tiempo en zonas del lateral oeste y del fondo norte. Ahí estáis viendo los bares abiertos. Esta zona nos la tenemos ya bastante conocida. Fijaos aquí cómo creo que cambia, ¿no? el suelo, el tratamiento del suelo. Aquí es como que todavía no está con esa última capa brillante. Fijaos ahí al fondo como sí que tienen ya ese acabado final. Entiendo que esta zona de aquí todavía tiene que recibir parte de ese tratamiento. Aquí estáis viendo los pilares con estos acabados, y nos metemos en esta zona donde los pilares están cubiertos por esas estructuras metálicas. Por cierto, de esto hemos hablado en otra ocasión. Fijaos esta parte de aquí arriba como tiene ese raíl integrado. Da la sensación de que aquí va a haber algún tipo de cierre
de quita y pon, ¿vale? Algún tipo de cierre provisional para ir delimitando estas zonas del estadio. Tiene toda la pinta de que esta parte, este área que estamos viendo aquí, que tiene aquí los escudos, que tiene estos pilares, que tienen elementos que tiene toda la pinta de que se van a iluminar, estará destinado a algún tipo de área o actividad del Tour del Bernabéu. Recordemos que el recorrido actual que tiene el Tour del Bernabéu no es el definitivo, sigue faltando por ampliarse muchas zonas del recorrido, sigue faltando por abrir, sin ir más lejos, la zona de los vestuarios y poder acceder a pie de campo como ocurría antes, y toca seguir, pues bueno, esperando a que esos trabajos lleguen a su fin y que se pueda ya disfrutar de la totalidad del estadio. Aquí estamos volviendo tras nuestros pasos, nos vamos a volver a asomar a alguno de los vomitorios, así para que no os estéis todo el rato viendo interior del estadio, ¿vale? Así también disfrutáis un poco de las gradas, que bueno, por desgracia el pasado sábado, pues bueno, no tuvimos una buena experiencia en el Bernabéu. Fue un día duro, creo que toca hacer autocrítica en el Real Madrid y tratar de poner remedio a algunas situaciones relacionadas con la plantilla en el mercado de invierno. Y bueno, es lo que hay. Ha sido un fin de semana duro. Me estaréis notando también así la voz un poco. No ha sido el mejor de los fines de semana después de lo del clásico, pero bueno, como digo, toca levantarse, es obligatorio levantarse, y el Real Madrid siempre termina volviendo. Quiero que veáis también, pues bueno, el aspecto de los servicios, ¿vale? De los baños que se han puesto en el Bernabéu. Vamos a seguir recorriendo interior de las galerías. Estos cajones que veíais ahí tenían las siglas de la empresa que se encarga de gestionar la U televisiva. No sé también de qué más se estarán encargando en el interior del Bernabéu. Fijaos también aquí trabajos que se van realizando en zonas técnicas. Evidentemente el Bernabéu, además de los espectadores, cuando venimos a los partidos, hay mucho tema logístico para que todo salga bien, para temas de seguridad. Estos muros antes los veía, los hablábamos. Yo creo que esto finalmente terminará cambiándose, ¿no? Esa parte de ahí tendrá que tener unos acabados con paneles, como hemos visto en vídeos anteriores, no lo que hemos visto al inicio del vídeo cuando accedíamos al estadio, sino, bueno, unos acabados un poquito más elegantes, más allá de estos muros pintados. Estamos subiendo por las escaleras del lateral este, creo que estas son las más cercanas al fondo sur, si no me equivoco, y vamos a ver qué nos encontramos en esos niveles superiores. Si os fijáis, hemos visto en la planta inferior pues un área que estará destinada al futuro recorrido del Tour del Bernabéu, pero hay más zonas en niveles superiores que también van a estar integradas en ese nuevo recorrido del Tour del Bernabéu. Aquí estáis viendo todas las instalaciones que todavía siguen a la vista en estas partes más exteriores del nuevo edificio del lateral este. Ahí a la izquierda veíais barras de restauración. Esto luego al final es más común de lo que pensáis, ¿vale? Sin ir más lejos, a mí un estadio que me gusta mucho de España es el Sadar, el estadio del Club Atlético Osasuna. Y finalmente, realmente si tú llegas al estadio y te pones a fijarte en todos estos detalles de por dónde pasan las instalaciones, las canalizaciones, etcétera, los vais a ver en más estadios de los que pensáis. De nuevo aquí vemos salidas de vomitorios pintadas de azul, ¿vale? Esto se puede ver en distintas zonas del estadio, que todavía hay algunos tramos que no están pintados de azul, otros están de gris. En fin, esto entiendo que irá configurándose del mismo modo, de manera homogénea, a lo largo de los próximos meses. Yo creo que ya para finales de esta temporada sí que deberíamos ver ya un estadio con muchísimos más detalles completados. De hecho, estoy pensando en uno de estos vídeos del avance de las obras, pues como ahora ya vamos teniendo acceso a estas partes del lateral este, pues bueno, iré haciendo una comparación para que veáis, pues bueno, cómo van avanzando esos distintos trabajos. Aquí a la izquierda es una barra de bar que todavía no está operativa,
Ahí podéis observar cómo estaba ese espacio abierto. Muchos ascensores que todavía no están funcionando siguen con esas, o por lo menos no están abiertos al público. Funcionar yo creo que sí están funcionando porque hemos visto en otras ocasiones cómo hay personal trabajando en el estadio. De hecho, los días de partido vemos alguna que otra prueba que se va realizando. Más servicios en esta parte de aquí del lateral este, antes de acceder al graderío. Nuevas barras que pronto estarán ya operativas. En este sentido sí que vamos viendo bastantes avances en el interior del estadio. Ahí tenéis más paso en instalaciones y esa zona cerrada. Fijaos que es, pues bueno, se va agolpando gente aquí esperando a comprar la comida o la bebida para antes del partido o para el descanso. Y entiendo que esto se tiene que poner hasta arriba en el tiempo de descanso. Incluso seguro que hay gente que sale antes para tratar de ahorrarse la fila en los bares de las galerías interiores del Bernabéu. Como os decía, instalaciones de momento a la vista. Entiendo que esto, no sé si en esta zona, pero en muchas zonas que hemos visto antes sí que va a estar completamente cerrado. Los niveles inferiores seguro porque son ya los acabados, ¿vale? Que estamos viendo en el fondo norte y en el lateral oeste del Santiago Bernabéu. Vista espectacular. Luego hablaremos un ratito también del estado del terreno de juego, del césped, en muy buenas condiciones. Fijaos, esto es lateral este cerca del fondo norte. Ahí tenéis el videomarcador 360 grados. Como os decía antes, luego veremos nueva animación que hubo en el videomarcador del Bernabéu con motivo del anuncio de las botas que estrenaba Jude Bellingham. Venga, vamos a seguir moviéndonos por el estadio, vamos a ver qué más cosas nos encontramos. Ya os adelanto que hay nuevo mobiliario a la vista. Entiendo que esto irá extendiéndose por distintas zonas del estadio. Fijaos, aquí tenemos esta parte de ascensores que esperemos que pronto abran sus puertas para ir dando servicio a todas las zonas del estadio, a todos los niveles. Ahí tenemos zonas de escaleras, seguimos subiendo hacia un nivel más, ¿vale? Estos son los ascensores. Esto se puede ver si hacéis el tour del Bernabéu. Hay una zona cercana al fondo sur en la que hay también 3 líneas de ascensores que ya están operativas, y entiendo que los acabados que tendremos en esos muros que veíamos antes serán idénticos a los del fondo sur y no tienen nada que ver a lo que estáis viendo ahí en pantalla. Estáis viendo también esquina de la Torre D. Vamos llegando ya a niveles bastante elevados y como podéis ver, pues bueno, aquí tenemos esos paneles metálicos. Esto que estáis viendo ahí con las flechas y las letras es un plástico adhesivo que tienen estos elementos, ¿vale? Para que no se arañen, para que no reciban ahí golpes. Fijaos esta puerta, este marco de acceso, también esta zona. Están preparando algo, yo creo que con pantallas. Fijaos cómo está todo cubierto, esto es sorpresa. Aquí hay como una especie de cierres, de cortinas, ¿vale? En esas puertas lo hemos visto. Ahí arriba lo podéis ver. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo van dejando toda esta zona en el futuro. Aquí también hay unos cierres por detrás, no sé si se puede apreciar bien. Ahí veis los raíles. Vemos también estos puntos de señalización, esas zonas que ya hemos visto en recorridos anteriores. Hay distintos puntos, el 1, el 2, el 3, y la verdad es que, bueno, eso, aguardo con bastante incertidumbre, pues, para qué van a utilizar esta zona. Fijaos aquí cómo son esas chapas metálicas y los adhesivos que tienen puesto, ¿vale? Aquí no sé si ha llegado alguien que ha hecho el gracioso y se ha puesto a retirarlo, o simplemente lo han estado quitando. Fijaos también estos elementos. Ahora también vamos a ver por aquí, aparte de esos ascensores, hay nuevas papeleras y hay nuevo mobiliario en estas zonas del lateral este. Aquí ya lo hemos visto en otras ocasiones, tenemos las luces en el techo que van marcando una especie de recorrido.
y van como dirigiendo a esa zona del lateral este. Fijaos aquí, porque ahora sí que vamos a ver nuevos elementos decorativos, de mobiliario interior. Mirad eso de ahí de la izquierda, también esta papelera. Entiendo que estas son las papeleras que iremos viendo en el interior del estadio, en las galerías. Y luego está esto de aquí, que tiene pinta de ser como una especie de lector. Evidentemente ahora está apagado. Bueno, no, es un pulsador, ¿no? Tal vez. No sé, me tiene todo esto muy intrigado. ¿Para qué lo van a usar? Aquí también hay como una especie de cortinas en la parte superior, algo que se enrolla ahí arriba. Seguramente pueda ser para proyectar imágenes, no lo sé, me estoy aventurando aquí a decirlo. También la parte de la derecha, si os fijáis. Luego están estos elementos, estas pantallas que hemos visto en otras ocasiones, estas de aquí, que además tienen como una especie de bisagra en la parte superior que se puede mover, puede pivotar. Bandejas para el paso de cableado, iluminación nueva que no está encendida ahí arriba. Hay una especie de focos negros si volvéis hacia atrás. Y estas pantallas o estos elementos, no sé muy bien para qué lo van a utilizar, que están en estos niveles superiores del lateral este. Por aquí también más paneles de estos metálicos con los adhesivos protectores, que es que tengo muchas ganas de ir viendo próximamente, pues, para qué se van a utilizar. Hay una especie de soportes aquí, no sé si será para colgar algún tipo de pantalla, televisores. El escudo este que ya hemos visto hace bastante tiempo. En esta zona va dejando detalles muy muy pequeñitos a cada semana que va pasando. Ahí también habían retirado parte de esos adhesivos y bueno, aquí terminamos de recorrer esta parte del lateral este. Recordemos que aquí, no sé si este es el escudo que ya hemos visto en otras ocasiones, pone lo de Real Madrid Games. Fijaos, estos muros y tal con estos acabados no van a estar. No, o sea, no se va a quedar así. Incluso me atrevería a decir que el hormigón en esta zona que estáis viendo donde está el escudo colocado se le dará una limpieza como ha ocurrido con la estructura en sí del estadio. Aquí tenemos a la derecha más ascensores. Esta es la esquina de la torre A, esta es la parte trasera de la pila envolvente con su correspondiente pasarela de servicio y como podéis ver, la verdad es que la altura del estadio es increíble. Aquí parece que nunca terminamos de subir. Imagen desde esta parte superior del tercer anfiteatro, muy cerquita. Ahora aquí a mano derecha tenemos la tribuna de prensa, ya veis que es bastante amplia, y esa bonita imagen del estadio. Podéis ver la parte inferior de la cubierta, el videomarcador 360 grados y todavía se distinguían las cartulinas del mosaico del pasado clásico, que en esta ocasión pues bueno, no trajo suerte. Sí que trajo suerte el tifo del día del Borussia Dortmund. En esta ocasión pues bueno, pues no se vio recompensado el esfuerzo de la gente que estuvo dedicándole muchísimas horas a colocar esas cartulinas para que todo saliese perfecto. Vamos a seguir subiendo niveles hasta llegar lo más alto que podamos. Qué tiempos aquellos en los que íbamos viendo pues cómo se iba construyendo estas líneas de escaleras, lo veíamos desde la calle. Al final, pues evidentemente esto entra dentro del plan de reorganización de flujos, tanto de acceso como de evacuación del Santiago Bernabéu. Vamos a asomarnos por aquí arriba. Ahí estáis viendo la parte de la viga corona y aquí estamos, pues bueno, en un nivel superior. Esto yo creo que ya es lo más elevado que podemos estar, es el nuevo graderío del lateral este, cuarto anfiteatro, y fijaos qué vistas tan imponentes del estadio. Vamos a bajar un poco más hacia la localidad que tuvimos en el clásico. Vamos a echar un vistazo al terreno de juego, al césped. Vamos a ver también lo del videomarcador 360 grados que os había comentado antes. Y bueno, por lo menos lo del césped parece ya un tema olvidado, un tema solucionado. El próximo año seguramente
volvamos a ver mejoras en el terreno de juego. No me he fijado, no me he percatado si se ve bien la junta de la bandeja en el terreno de juego en la mitad. Esa es la que sí que se sigue notando un poquito. Estáis viendo por dónde está Lunin lanzando el balón. Bueno, aquí estamos viendo ahora a Vinicius Junior, pero bueno, como podéis ver, terreno de juego en perfectas condiciones. Y esos fantasmas del pasado, pues bueno, ya han quedado olvidados. Esperemos que el césped aguante en estas condiciones durante todo el año. No habría por qué temer ahora una bajada en la calidad del terreno de juego. Ahí estáis viendo la alineación, la animación de las botas de Jude Bellingham. Era bastante espectacular. Y la verdad es que bueno, se va echando en falta ya un poquito que le den un poquito más de caña y un poquito más de espectacularidad al videomarcador 360 grados, así como también lo de las ráfagas de luces, que es algo que todavía no me explico por qué no se está haciendo. Yo pensaba que íbamos a tener algún tipo de sorpresa en el clásico con esas luces, con esas ráfagas. No fue así. Ahí también estáis viendo videomarcador 360 grados con el anuncio de Emirates. Y bueno, hay imágenes del Real Madrid y el Barcelona de este clásico que bueno, pues nos salió cruz, y qué cruz. En fin, amigos, espero que el vídeo os haya gustado. Dejad un buen me gusta, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y a la Madrid.